Empieza la primavera en esta parte del mundo y el Papa Francisco nos manda a los argentinos una nueva caricia de estrategia geopolítica. Pero como nosotros normalmente no terminamos de entender nunca lo que pasa en el mundo, a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta, o a lo mejor aquellos que están en contra del gobierno salen también a criticar al Papa. El Papa ha nombrado a Gustavo Vélez en un cargo importante, en un puesto, que ya se lo cuento, del Vaticano, en el mismo momento en que la diplomacia norteamericana ganaba una batalla desplazando a Vélez como candidato a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo y poniendo por primera vez en la historia de ese banco a un yanqui para que lo maneje, contrariamente a lo que ocurrió en su historia, donde gente de Sudamérica o de Centroamérica fueron los encargados de defender los intereses del banco. ¿Por qué Trump jugó a fondo? Porque China ha hecho una penetración notable en el continente y entonces el Banco de Fomento chino ya prestó más de 1.200 millones de dólares y entonces Estados Unidos se sintió que le estaban tocando la cocina interna de su propio territorio geopolítico, al que siempre descuidó y al que nunca le interesó mucho. Y entonces jugó a fondo y logró el objetivo con situaciones tan insólitas como que Venezuela, por ejemplo, la Venezuela de Maduro, votó a favor del candidato norteamericano, no a favor del candidato argentino. Ahora, ¿qué hizo el Papa? Hizo un movimiento de estrategia política y manda un aviso al mundo entero, diciendo, miren, la persona que ustedes no la quisieron para presidir el banco, nosotros la queremos. ¿Para qué cosa? Bueno, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Vélez, fue nombrado por el Papa como miembro ordinario de la Academia Pontificia de Ciencias del Vaticano, una designación basada en el reconocimiento no solo de la persona de Vélez, sino también en un cachetazo a la diplomacia yanqui. Entendamos esto porque si no, no vamos a entender por qué el Papa lo hizo ahora, lo podía haber hecho en cualquier otro momento, lo hizo justamente ahora. Y lo hizo un día previo al inicio de la reunión virtual de Naciones Unidas, donde entre los que tienen que hablar va a hablar también Alberto Fernández, que da entre paréntesis grabó un mensaje de 15 minutos que mañana, cuando se inicie la sesión 75 en la historia de Naciones Unidas, le tocará hablar al presidente argentino, todo va a ser virtual. Es decir, no eligió cualquier momento, eligió el momento en que Naciones Unidas va a reunirse en su asamblea normal, anual, y nada más ni nada menos que antes del debut de Fernández como orador, le nombra a un ministro de Fernández en un cargo absolutamente trascendente dentro de la escala de manejo del Vaticano. El Papa Francisco, al designar a Gustavo Vélez secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia y miembro ordinario de la Pontificia Real Academia de Ciencias Sociales, que es un organismo del Vaticano conocido como una usina del pensamiento, destinada a asesorar al gobierno de la Iglesia Católica, le da un tremendo respaldo a un ministro de este gobierno, al que no supieron defender con toda la fuerza de la diplomáticamente hablando, de la diplomacia nacional, como para haber ganado esa batalla frente al avance norteamericano. Dicho esto, pasamos a lo otro. Cuando terminó de grabar el mensaje, Alberto Fernández, que se va a dar mañana en Naciones Unidas, donde va a hablar de los derechos de Malvinas, entre paréntesis, otra vez, ya lo dijimos hace rato, en Uruguay una exposición le permite un stand bajo el nombre de Falcon a los ingleses, promocionando negocios en aguas usurpadas a la Argentina,
y una carta, yo diría bastante tibia, donde hablan de hermanos uruguayos, cuando en realidad más que hablar de hermanos uruguayos hay que hablar de traición uruguaya a los intereses no solamente argentinos, sino a los intereses absolutamente de todo el pensamiento artiguense. Así que no tantos hermanos, porque no es la primera vez que lo hacen, así que esta carta que está dando vuelta por allí, donde firman muchos y se envuelven a matar a los soldados de Malvinas, es demasiado contemplativa, está bien, la hace un grupo de ciudadanos, pero el gobierno y Felipe Solá mostraron mutis por el foro cuando tendría que haber hecho una formal y formidable protesta por esta vergüenza del gobierno de Uruguay. Pero más allá de esta situación, y más allá que los uruguayos utilicen a Infobae y otros medios para promocionar permanentemente que los argentinos se radiquen allá y evadan dinero de la Argentina y lo lleven y se radiquen en Uruguay, y que nadie diga nada del gobierno argentino, más allá de todo esto, decimos, en los 15 minutos que grabó Fernández tienen conceptos sobre el tema de Malvinas, hace un pasaje sobre la justicia de AMIA, para quedar bien con una parte del mundo, y también habla de la pandemia, del capitalismo y del futuro. Aparentemente, si no lo vuelve a grabar, no habla del Mercosur. Y mientras esto ocurre, está considerando, y ayer cuando terminó de grabar se lo dijo a sus asesores, de una invitación del gobierno chino para que el presidente argentino esté en noviembre visitando China en una reunión de Estado con Xi Jinping, aprovechando la excusa de una invitación para una feria y una exposición de la que fue invitado Fernández, que se va a hacer entre el 5 y el 10 de noviembre en China. Es decir, el Papa juega una baraja diciendo: la persona que ustedes no supieron hacer respetar, Vélez es una persona muy vinculada a la Iglesia Católica, algunos hablan que es un hombre de los Opus Dei, y el Papa entonces sale a rescatar a la persona de Vélez, pero también a mandarle un mensaje a Estados Unidos y también un mensaje de apoyo al gobierno argentino, pero como yo no sé si los argentinos nos damos cuenta de estas cosas, es imprescindible comentarlo. Y mientras tanto también se deja trascender por parte del gobierno de la invitación de Xi Jinping como para que vaya a visitar China. Recordemos que los chinos tienen un SWAT de moneda de 18.000 millones de dólares, que es parte de lo que nosotros decimos que son reservas argentinas. Entonces, estamos ante tres cuestiones de política internacional muy fuertes que esperemos no la desaprovechen como habitualmente ocurre con la diplomacia de la República Argentina. Esto está pasando en este tiempo y en este momento, mientras algunos se dieron el gusto de protestar este fin de semana, una vez más, de tan insólitas cosas como la de decir que quieren libertad y república, dos cosas que ni siquiera se juzgan ni están en juego. Por eso ellos pudieron violar la cuarentena y expresarse e incluso correr a los periodistas que no les gusta cómo piensan. Así que esa república que ellos quieren existe a tal punto que es una expresión casi insólita de sectores que simplemente se oponen. Un señor preguntado por los periodistas por qué estaba en frente a la Quinta Olivo tocando bocina, haciendo barullo, que se identificó como vecino de San Isidro, dijo: porque se tiene que ir ya. Y entonces le contesta al periodista, más que preguntarle, le contesta, le dice: pero eso no es democracia. Bueno, pero no importa, se tiene que ir porque no sirven para nada. Es decir, hay una tremenda vocación destituyente de aquellos que perdieron todos los beneficios que le dio el gobierno de 4 años de la geocracia, porque si no, no se puede justificar, salvo que le haya crecido y desarrollado su antiperonismo de tal manera que ya no le importe si le fue mal con Macri y prefiera vivir mal con Macri ante la mínima posibilidad de que el gobierno de Fernández tomara un rumbo peronista, que todavía muchos peronistas lo siguen esperando. Estamos en este punto y en un momento culminante y bisagra, porque por primera vez la cantidad de contagios del ámbar es inferior a la del resto del país. Salvo Formosa, que no hubo contagios, en el resto del país hubo más contagios que en Capital y Provincia de Buenos Aires. Y entonces nos preocupamos el doble, porque la infraestructura hospitalaria del interior
es mucho peor que la de la Gran Buenos Aires y por supuesto de la ciudad de Buenos Aires. Depende absolutamente de nosotros saber qué queremos hacer y cómo nos queremos comportar. En el mientras tanto, ya hoy empiezan a activarse algunas otras cosas, pero créamelo que en la provincia de Buenos Aires hace rato que la gente no escucha y hace lo que le parece. Porque el episodio de que se autoricen a partir de ahora las obras particulares en la construcción, hace mucho tiempo, pero mucho tiempo que algunos sectores, violando toda norma, han construido y han edificado. Y más, se lo puedo decir porque enfrente de donde vivo ha pasado eso, sin ninguna clase de permiso. Les aclaro, por si no lo saben, que vivo en un municipio que gobierna el gobierno de Jorge Macri.